Buenas tardes y muy buen domingo. Vamos a rezar juntos un ratito. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Dejas que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Después de muchas fiestas, después del tiempo de Pascua que hemos compartido, la fiesta de Pentecostés, tuvimos otras celebraciones los domingos, como la fiesta de la Trinidad, después la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús, después la del Sagrado Corazón de Jesús, y para nosotros además todo lo que fue la novena y la fiesta patronal. Uno podría decir que recién hoy formalmente los domingos iniciamos lo que se llama el tiempo ordinario, tiempo durante el año en el cual no hay ninguna preparación ni ninguna celebración especial, como fue la Cuaresma que iniciamos allá por el mes de marzo y que siguió con el tiempo de la Pascua, como será en noviembre el Adviento y la preparación para la Navidad y después la fiesta y el tiempo de Navidad. Tenemos todo este tiempo llamado ordinario donde precisamente se pone el acento sobre lo cotidiano, sobre lo de todos los días. Lugar del seguimiento de Jesús, en lo cotidiano, en lo ordinario, fuera de las fiestas o de las cosas más llamativas, también queremos ser discípulos que van detrás de Jesús. Y como bien dice este que se acerca a Jesús, el discípulo sigue al maestro que no enseña cosas de la religión, el maestro enseña a vivir, por eso el discípulo tiene que ir detrás. No se atrevía un discípulo a ponerse ni siquiera al lado del maestro y mucho menos delante del maestro. Van atrás los discípulos para mirar, para aprender no cosas, sino aprender a vivir. Como digo, este discípulo, este intento de discípulo que se acerca a Jesús le dice: Te seguiré a donde vayas. Esta es la meta, este es el objetivo del discípulo, seguir a todas partes y todo el tiempo. En este camino del tiempo común, del tiempo ordinario, se nos propone para iniciar este pasaje de Lucas, donde Jesús está empezando su camino hacia Jerusalén. Sabemos que Lucas se detiene mucho en este proceso que Jesús está haciendo. Casi todo el Evangelio es este camino de Jesús hacia Jerusalén para entregar allí la vida. Y nos dice Lucas que Jesús se encamina decididamente. Jesús no asume la voluntad de Dios porque no le queda otra, podríamos decir así, o como decimos a veces, hay que resignarse en el peor sentido de la palabra. Jesús decididamente acepta, abraza la voluntad de Dios y empieza ese camino que sabe que lo lleva a lo que sería humanamente el fracaso más grande, que es la crucifixión en Jerusalén. Los discípulos que van detrás recién están empezando, podríamos decir, y ante el primer obstáculo, que es el rechazo de parte de los samaritanos, había mucha enemistad entre los judíos y los samaritanos, tanto que se trataban unos a otros de paganos o de ajenos al proyecto de Dios, y tanto que en algunos caminos había enfrentamientos, incluso hasta derramamiento de sangre por esta oposición fuerte entre samaritanos y judíos. Como Jesús va a Jerusalén,
entonces no lo reciben. Ante este primer rechazo, dos de los discípulos, a lo mejor haciéndose voz de los demás, tienen ganas de vengarse, quieren hacer caer fuego del cielo para consumirlos, algo que está muy lejos de ser el camino que Jesús les propone de devolver bien por mal. Así que los discípulos no entienden, Jesús va a un lugar donde no lo van a entender y los mismos discípulos no lo están entendiendo. En este sentido también se puede releer la expresión de Jesús: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No es solamente no tener un lugar físico donde dormir, un lugar, una casa, es también la actitud de tener donde descansar, donde conseguir consuelo, acogida, etc. No tiene el Hijo del Hombre donde reclinar la cabeza. Y para eso, para subrayar la importancia de este hecho, pone el ejemplo de los zorros y las aves. Los zorros, que eran los que amenazaban los gallineros, y las aves, que eran las que destrozaban los sembrados. Estos animales dañinos sí tienen sus cuevas o sus nidos, el Hijo del Hombre no lo tiene. Esto ya empieza a indicarle a los discípulos, a indicarnos una parte del seguimiento o una de las condiciones del seguimiento, que es no tener demasiadas seguridades. Otra situación que se provoca también a raíz de una invitación a ser discípulo o de una búsqueda de ser discípulos, como estas tres que nos presenta hoy el Evangelio, otra invitación es a la de no demorar. La imagen de ir a enterrar al Padre, probablemente el Padre estaba vivo y bien, tiene que ver más con esperar a que el Padre muera para entonces decidirse a seguir a Jesús. Con esta respuesta dura de Jesús: los muertos que se ocupen de sus cosas, que entierren a sus muertos, un poco como diciendo que está muerto aquel que no ha recibido el reino, aquel que vive en las cosas del mundo sin espacio para las cosas de Dios. Y la otra condición es la de no mirar para atrás. Hay que dejar y dejar. Entonces, así se pinta un poquito, se empieza a pintar, de hecho en todo el camino Jesús está formando a sus discípulos. Estas tres situaciones se producen delante de los discípulos, como quien dice, para que vayan tomando nota. Estas son las condiciones para seguir a Jesús. Ojalá podamos empezar este tiempo así, con el deseo de seguir en lo cotidiano a Jesús, de seguirlo a todas partes, de que no haya cosas que nos hagan demorar nuestras respuestas de fidelidad a Él, que no haya cosas que nos den seguridades que son ajenas al Evangelio y al estilo de vida de Jesús, que vamos detrás de Él precisamente para aprenderlo y para contagiarnos de Él, que no haya cosas que nos hagan mirar para atrás y olvidar el camino que tenemos por delante para hacer todavía en un camino que es siempre de conversión y de crecimiento en la fe. Tenemos una diferencia con Jesús, algo que nos favorece mucho, que uno podría decir, nosotros sí tenemos, gracias a Dios, donde reclinar la cabeza. Hemos experimentado una vez más en este tiempo en nuestra comunidad lo que significa el trabajo en conjunto, la búsqueda de que la fiesta sea para todos y que la fiesta llegue también a otros, no solo a quienes pertenecemos ya a esta comunidad, sino somos eso, somos una comunidad, somos una familia, tenemos donde reclinar nuestra cabeza en este camino que a veces se hace duro, el camino de vivir el Evangelio en lo cotidiano. Pidamos esta gracia de estar atentos cada día a nuestro seguimiento a Jesús, de no apartarnos de su camino y de acompañarnos en este camino. Podamos seguir creciendo como familia de Jesús, como discípulos que tratan de caminar juntos detrás de Él. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.